Pues el título del mensaje de esta semana será El obrero que Dios usa. La palabra la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 3, del 1 al 6. Lo tengo yo en pantalla o también lo pueden leer en sus Biblias. Y dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pero con Juan, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Como he dicho, el título es el obrero que Dios usa. En el mundo hay muchos creyentes. En el mundo hay muchos pastores, hay muchas iglesias también, pero no a todos o no con todos Dios obra, no a todos Dios usa. ¿Cuál será el obrero que Dios utiliza? ¿Por qué en ese tiempo donde estaba el cojo sentado en la iglesia de la Hermosa, enfrente de la iglesia de la Hermosa, era el tiempo de la oración? ¿Qué quiere decir? Muchos creyentes iban a la oración, ya conocían al cojo que estaba ahí sentado. Era el cojo donde además pone las escrituras que alguien le traía a sentarse ahí en la puerta de la iglesia. Muchos lo conocían. Era común verle ahí sentado pidiendo limosna. Había alguien que le cargaba y le llevaba hasta la puerta. Seguramente que al acabar la oración y cuando todo el mundo se fuera, alguien también le cargaba y le llevaba a un lugar donde pudiera descansar y dormir. Seguramente que de los que pasaban a la oración, algunos les daría una limosna, un poco de oro o plata. Por eso el hombre continuamente iba ahí a pedir dinero, porque alguien seguramente que siempre respondía, se le conmovía el corazón queriéndole ayudar. Seguramente que otros, al ser también alguien que está pidiendo dinero y dada su circunstancia, que le darían comida para que pudiera comer. Tipos de ayuda que están bien, pero tipos de ayuda que también el mundo puede dar. Tipos de ayuda que ONGs están dando muy bien, que otras organizaciones religiosas también están dando bien, están haciendo bien. ¿Quién será el obrero que Dios utiliza? Os bendigo para que podáis ser los obreros como Pedro y Juan. Pedro y Juan vieron otra cosa. Pedro, en este caso, mirando al cojo, ¿qué le dijo? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Será que Pedro era pobre? ¿Será que Pedro no tenía nada de dinero? Sería un momento donde le pilló de improviso y al ver al cojo y le quería dar algo, se buscó en los bolsillos a ver si tenía algo de dinero para darle y no tenía. Y decía, oye, lo siento, es que no tengo ni oro ni plata, pero mira, tengo el nombre de Jesús. ¿Sería eso lo que le dijo Pedro? Pedro tenía los ojos espirituales para ver cuál era realmente el problema del cojo. Pedro y Juan se volvieron los obreros que Dios utilizó en ese momento. ¿Por qué? Habían experimentado el Evangelio y sus ojos estaban abiertos de tal forma que podían identificar cuál era realmente el problema del cojo. Ellos tenían los ojos para ver el único problema del hombre y por qué es la única respuesta a Cristo. Por eso Pedro, al ver al cojo, vio que el horario de Dios había venido y se dio cuenta que ese cojo no necesitaba comida, no necesitaba oro o plata, sino que realmente su problema era espiritual. Por lo que aquello que podía hacer quebrantar la oscuridad en su vida, aquello que podía hacer darle completamente una liberación espiritual, era el nombre de Jesús. Por eso no es ni oro ni plata lo que te puede ayudar, solo el nombre de Jesús. Os bendigo para que seáis este tipo de obreros. Este tipo de iglesia, este tipo de pastor, este tipo de obrero es lo que Latinoamérica, España necesita.
aquellos que tienen los ojos espirituales para identificar el problema del hombre y darle la respuesta espiritual. Esos serán las personas con las que Dios obra. Primeramente, sé los obreros con los que el Señor camina. Podemos leer en la Biblia gente como Noé, gente como Abraham. El Señor continuamente caminaba con ellos, estaba junto con ellos. Si en México, en Guatemala, en Chile, en Colombia, en España, se levanta alguien con el que el Señor continuamente está junto con él y está obrando con él, se levantará la obra del libro de los Hechos. Ayer pude hacer un aposento alto, un darapán, en la base militar estadounidense que hay aquí en Corea del Sur. Y una hermana me decía, pastor, es que pues yo he recibido la salvación. Sabemos que la salvación está en Jesucristo, pero parte de mi familia todavía no la ha recibido. Ellos creen en otra religión y quiero que vengan a la verdad, pero no vienen a la verdad. ¿Qué puedo hacer? He intentado hablarles de Jesús, pero no llegan a creer en Jesús. ¿Qué puedo hacer? Pues realmente no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo. Igual que no hay nada que tú puedas hacer para haber recibido la salvación. ¿Qué has hecho tú para recibir la salvación? Nada. Es la gracia de Dios que ha venido a buscarte. ¿O pensáis que ustedes habéis ido a buscar al Señor? No. No habéis elegido vosotros creerle a Él, aunque un día dijisteis, sí, quiero aceptarle como mi Señor y Salvador. Eso es gracia de Dios que os hizo aceptarle a Él. No viene de vosotros la salvación, ni la habéis conseguido vosotros, ni habéis hecho nada para merecerlo, sino que el Señor fue a buscaros, a salvaros. Yo le he dicho a esta hermana, no puedes hacer nada, porque tú no puedes salvar a tu familia, pero el Señor puede salvar a tu familia. Ahora, yo soy testigo de esto porque en mi caso es igual. Así como yo he concluido en Cristo, así como mis ojos espirituales han abierto a entender el mensaje de Cristo, a entender el problema del hombre, y yo he podido concluir en Cristo como los discípulos del libro de los Hechos, ¿qué ha ocurrido? La oscuridad que ha estado obrando en mi vida, en mi familia, alrededor de mí, en mi iglesia, se ha quebrantado. Así como ustedes, los discípulos, llegan a la conclusión de que Jesús es el Cristo, la oscuridad que obra en su familia, la idolatría que obra en su familia, la oscuridad que obra en su país, se derrumba. Os bendigo para que seáis este tipo de discípulos como en el libro de los Hechos. Si se levanta en México, si se levanta en Chile, un pastor, unos discípulos, unos hermanos con los que el Señor camina, se levantarán las mismas obras que en el libro de los Hechos. Dios lo desea así. Por eso, vosotros sed como los discípulos del libro de los Hechos. Al igual que estos discípulos, aferraos al pacto del monte del Calvario. ¿Qué es esto? Que Jesucristo lo ha consumado todo. Aferraros al pacto del monte del Olivar. Aferraros al pacto del aposento alto de Marcos y se levantarán las mismas respuestas que se levantó a través de Pedro, que se levantó a través de Pablo, que se levantó a través de los apóstoles o de los discípulos del libro de los Hechos. Sé los discípulos de solo Cristo. Sé los discípulos que poseen la misión del reino de Dios y viven para esa misión. Sé los discípulos que experimentan y están bajo la obra del Espíritu Santo. Entonces continuamente se levantará esta obra a través de vosotros. No seáis engañados. El problema de Latinoamérica, el problema del mundo, no es otro. Es un problema espiritual. Por eso, empezad con el pacto. El momento en el que me aferro al pacto es el comienzo. En el momento que me aferro al pacto es el comienzo de la obra de Dios en mi vida. Y después con el movimiento de oración. Como en la reunión de Mizpa, así esta reunión, donde los obreros discípulos que han de recibir esta respuesta, que van a recibir o están recibiendo esta respuesta del movimiento evangelismo bíblico, del aposento alto, igual que se levantó en el libro de los Hechos a través del aposento alto de Marcos, que los protagonistas de ese movimiento se reúnan en este lugar para orar juntos. A través del movimiento de oración, a través de esta reunión, se levantarán esas mismas obras en vuestras vidas. Así es mi oración. Seguro que es el deseo de Dios y el plan de Dios. Entonces, que continuamente, no solo nosotros, aquellos que quieran recibir esta respuesta y estén bajo esta corriente,
Todas las semanas nos vamos a reunir aquí. Podéis invitarlos a esta reunión. No tiene requisitos. Las respuestas os las dará el Señor y será acorde a sus horarios, pero será un mensaje donde cualquier persona que quiera recibir respuestas para el evangelismo, que quiera disfrutar del Evangelio y quiera empezar a salvar su campo, pueda venir a recibir gracia. Por eso, en la introducción, escuela de evangelismo, ¿qué es esto? 5 básicos, como he puesto en el anuncio. ¿Qué son estos 5 básicos? ¿Qué respuesta vamos o debemos de recibir? Hay un malentendido con lo de las escuelas. Eh, la verdad que nosotros utilizamos mucho, yo también lo he utilizado en algún tiempo en mi vida, al principio, la palabra escuela de evangelio. Pero como ya sabéis, llevo aquí 15 años en Corea, donde pues también me gradué del seminario de aquí del Aposento Alto de Darapan, y caminando con muchos discípulos, incluso estando cerca del Pastor Ryu, viendo materiales incluso de cómo el Pastor Ryu empezó el movimiento, cómo empezó, porque claro, ahora un remanente de 8 o 10 años le preguntas, ¿qué es el movimiento de Darapán? ¿Qué es el movimiento del Aposento Alto? Y ellos te dicen, la conferencia de remanentes, donde se juntan 20.000 personas y cantamos juntos. Eso es ahora. Hace 30 años, cuando el Pastor Río empezó, no eran 20.000, no eran 300.000 personas, eran unos poquitos. ¿Cómo empezó el Pastor Río? ¿Qué empezó a hacer que le llevó a esta gran obra que Dios está haciendo, a través de la cual, empezando en un pueblecito de la ciudad de Pusan, ahora predicar por todo el mundo y llevar este evangelio hasta nuestras vidas? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Cómo lo hizo el Pastor Río? Pues estableció 5 básicos, que es con lo que vamos a ir trabajando para que la misma obra que se levantó en los Hechos, que se levantó a través de Pedro, que se levantó a través de Pablo, también a través del Pastor Río, que se esté levantando en nuestras vidas. Eso es lo obvio, lo natural, porque no es nuestro poder, es poder de Dios. Entonces, no es una escuela de evangelio. El Pastor Río nunca ha hecho una escuela de evangelio donde explica qué es el evangelio. Siempre ha explicado qué es el evangelio, pero no ha levantado una escuela para decir, mirar, esto es el evangelio, aprender qué es el evangelio. No ha hecho eso nunca. Desde un principio, lo que ha hecho es escuela de evangelismo, donde también se explica qué es el evangelio. Pero la escuela de evangelismo está enfocada para que continuamente se levante el movimiento de vida a través de las personas que vienen a oír o participar, que se esté levantando en sus campos el movimiento de vida. Y yo quiero aclarar esto muy bien. ¿Por qué? Yo no estoy aquí porque pienso que sé algo que ustedes no saben. Como yo sé algo que ustedes no saben, yo hoy os estoy enseñando. No, no, no vengo con ese corazón ni me considero así. Aquí hay pastores como el pastor Maurilio, que tiene más experiencia que yo, con incluso igual conoce mejor la Biblia que yo, las escrituras mejor que yo, tiene más experiencia a nivel pastor más que yo. No estoy aquí porque considere que tenga algo que os puedo enseñar, sino que juntos quiero recibir la guía para que a través de nuestras vidas se levante el movimiento de vida. No es un estudio bíblico. Si queréis estudiar la Biblia, podéis abrir YouTube. Hay muchos estudios bíblicos en YouTube donde teólogos importantes enseñan la Biblia. No, no estoy aquí para enseñar ese tipo de contenido, sino que realmente a través de nosotros se levante el movimiento que salva a las personas. Se levanta el movimiento como Pedro y Juan, donde podemos identificar, diagnosticar el verdadero problema del hombre y la verdadera respuesta. Pues a ustedes también les pasarán, donde tienen creyentes o se encuentran con personas que están afligidos por problemas visibles, situaciones económicas que les afligen, situaciones con su pareja o con sus hijos que están afligidos por ellos, pero realmente ese es el problema. Ustedes que trabajan con drogadictos, ¿la droga es el problema? Si lo veo la droga como problema, el único mensaje que podremos compartir es no te drogues, no te drogues, eso es malo. Pero pueden dejar de drogarse si es una adicción. Todos los adictos, en, en la vida de todos los adictos ocurre lo mismo.
viven bajo un estado espiritual, unas condiciones, unas heridas que vienen de su pasado o unas heridas que vienen por cómo han vivido en su niñez o su situación familiar que les ha llevado a drogarse. No todo el mundo dice sí a la droga. Hay unas condiciones, unas heridas en sus corazones, una situación familiar o una situación en su vida que le lleva a intentar evadir eso, escapar. ¿Cómo? Con la droga. Algunos el alcohol, otros los videojuegos, otros cualquier otra adicción. Es el estado espiritual que le lleva a tomar droga. Si yo no veo esto, si yo no sano estas heridas, si yo no sano este problema espiritual con lo espiritual, el único mensaje que puedo compartir es: deja de drogarte. La droga no es bueno, pero eso no es respuesta a su vida. Por eso, lo voy a hablar más adelante. Volviendo al tema, 5 básicos. ¿Qué es esto? El movimiento de Darapán, de aposento alto. Que lo mismo que hizo Jesús, la vida, la respuesta de Jesucristo, que es la respuesta para el hombre, se esté levantando a través de todos los creyentes. Para eso es la escuela de evangelismo. Que a través de todos los creyentes, pastores, obreros que participen aquí, se esté levantando el movimiento de aposento alto. Pues iremos viendo qué es esto. Que a través de sus vidas, en todos los encuentros que tienen, se esté levantando la respuesta del ministerio de equipo. ¿Qué es el ministerio de equipo? Pues en la Universidad de Remanentes lo explicamos con las 20 estrategias. Después hay una clase especial para ministerio de equipo. O sea, es un término muy profundo que explicarlo aquí pues me quedaría corto. Pero hay varios tipos de ministerio de equipo, ¿verdad? Lo que hizo Pablo al encontrarse con Timoteo, eso es ministerio de equipo. Preparar a Timoteo también para después llevárselo al campo y dejarle cuando se encontró con Lidia. Eso es ministerio de equipo. El preparar a Lidia para que se pueda levantar la iglesia de Filipenses, eso es ministerio de equipo. Lo iremos viendo. Que a través de todos los encuentros que ustedes tengáis con los creyentes de la iglesia o en el campo, que se pueda levantar la respuesta del ministerio de equipo, donde a través del ministerio que hacéis al hablar con ellos, cada creyente se pueda estar estableciendo para hacer equipo para este evangelismo. Que toda la casa de todos los creyentes se levanten como casa de misión. Que los puestos de trabajo de cada uno de los creyentes, en todos los puestos de trabajo se esté levantando la iglesia especializada. Que por todas las regiones se esté levantando la iglesia regional, que salva la región. Estas respuestas las tenemos que recibir. Así estableció estos 5 básicos el pastor Río y ha levantado las respuestas. Así lo hicieron en el libro de los Hechos, donde 3.000 discípulos, 5.000 discípulos se añadían continuamente. Por eso, esta reunión, Escuela de Evangelismo, al establecer esto, el pastor Río dijo: pues yo tengo que ayudar a los creyentes a que puedan recibir estas respuestas. Que sus casas, en su matrimonio, en su familia, se vuelva casa de misión. Que su puesto de trabajo se vuelva iglesia especializada. Que la región donde están se esté levantando el movimiento de evangelismo, iglesia regional. Para ello tengo que tener la reunión donde estos discípulos puedan recibir la palabra, el entrenamiento y levantarse. Que el primer paso o el primer básico, que es el darapán, el aposento alto, esté tomando lugar en la vida de todos los obreros, creyentes de la iglesia, pastores. Para eso voy a establecer ¿el qué? Una escuela de evangelismo. De los 5 básicos empiezan los 5 sistemas, donde el primero es escuela de evangelismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? La reunión donde se comparte continuamente la vida, la fuerza, la palabra, a través de la cual recibo fuerza y dirección para que a través de mi vida se esté levantando el movimiento de evangelismo bíblico. Entonces, ¿cuál será el obrero que Dios utiliza? Hay muchos obreros. ¿A todos Dios utiliza? No a todos puede utilizar. Pues todos los creyentes iban al lugar de la oración, pero ninguno tenía los ojos espirituales para identificar cuál era el problema del cojo. Realmente aquel que conoce el problema de esta tierra, aquel que conoce cuál es el problema de este mundo, se vuelve la persona, se vuelve el obrero que el Señor utiliza. Continuamente los suicidios están aumentando. Cada vez hay más problemas mentales. ¿Quién podrá solucionar esto? ¿El presidente del gobierno? ¿Los políticos?
la educación, la economía. ¿Quién podrá bloquear estos desastres que continuamente están apareciendo? Ni cambiando 100 veces de presidente de gobierno se bloquean estos desastres. Pueden ser solucionado este problema. ¿Por qué? No es la respuesta. ¿Quién es el obrero que Dios puede utilizar? Aquel que conoce el problema de esta tierra. ¿Por qué el hombre continuamente sufre? Este sufrimiento es algo que ni la ciencia, ni la tecnología, ni la medicina, ni la economía puede solucionar. Podemos ver en este siglo en el que vivimos, la ciencia, la medicina, la economía, la tecnología, todo está evolucionando a grandes pasos. Vivimos en una época donde de todos los lugares del mundo del habla hispana estáis conectados hoy conmigo, que estoy aquí en Corea del Sur, en otra franja horaria, pero sin límite de tiempo, trascendiendo el tiempo y el espacio. Estamos reunidos aquí en Zoom compartiendo la palabra del Señor, todos a la vez al mismo tiempo. La tecnología, la ciencia, la medicina, todo está evolucionando en el mundo a niveles muy rápidos, pero el hombre sigue sufriendo. ¿Por qué el hombre sigue sufriendo? Todo evoluciona, pero realmente el pez ha de vivir en el agua. Todavía necesita vivir en el agua. Siempre va a necesitar vivir en el agua. Un pez que quiera vivir fuera del agua es un pez con un problema mental. De la misma forma, Dios creó al hombre para estar junto con él. El hombre continuamente está bajo sufrimiento. Cada vez más están incrementándose los problemas mentales en la sociedad. Hasta ya en los adolescentes, en los niños, suicidios. ¿Cómo un niño va a tomar la decisión de quitarse la vida? ¿Hasta qué punto están afligidos mentalmente? Está ocurriendo ese tipo de cosas. En los niños donde se les está identificando ansiedad, estrés, la ciencia, todo está evolucionando en el mundo, pero el hombre continuamente sufre. El hombre se esfuerza en solucionar este problema, en intentar vivir de una forma feliz, con su propio esfuerzo, alcanzando sus propias metas, pensando que si consiguen sus objetivos en sus estudios académicos, si me gradúo de tal universidad, si entro a tal universidad, voy a poder ser feliz. Si consigo este puesto de trabajo, si gano tanto dinero al mes, si alcanzo mis objetivos y mis metas, llegaré a ser feliz en su esfuerzo. Pero podemos ver que muchas celebridades, famosos, gente que está en la élite, sus vidas acaban siendo destruidas, cayendo en adicciones y muchos de ellos se suicidan. Ese tipo de personas que son ídolos para muchos jóvenes, que son modelos a seguir para muchos jóvenes, que han alcanzado aquellos que muchos desean, el dinero, la fama, el lugar, la posición, pero que ese sufrimiento les acaba consumiendo. Dios creó al hombre. ¿Cómo creó al hombre? A su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo creó tal cual Él es. En Juan 4:24 dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir? Que solo al hombre lo creó de su espíritu, con su espíritu. ¿Para qué? Para que de esta forma puedan comunicar con Él. ¿Por qué nosotros podemos comunicar? Porque tenemos el mismo lenguaje, el mismo idioma. El lenguaje de Dios es espiritual, es el espíritu. Por eso el culto de Caín nos sirve, el culto de Abel, que es un culto espiritual. Por eso damos culto en espíritu y en verdad. Para estar junto con Dios solo es posible a través de su espíritu. Por eso Dios nos dio de su espíritu, no son las cualidades, lo bien que yo oro, lo bien que yo hablo, lo que yo tengo o poseo. No es con esto que yo puedo tener una relación con Dios. ¿Cuánta ofrenda doy? No es con lo material, sino que es en espíritu. Dios nos creó con su espíritu para que podamos estar juntos con Él, siempre juntos con Él. Y de esta forma ser felices. Así como disfruto de que estoy junto con Dios, tengo bendición. El hombre recibe bendición para gobernar la tierra, sojuzgarla, fructificarla. Es la bendición de Dios. Así como el hombre disfruta de que estoy junto con Dios, hay bendición en mi vida. El hombre disfrutando de esto, vive, tiene salud, conquista, tiene la victoria, es feliz. ¿Cuál es la característica del creyente que está sufriendo?
Solo ve el problema, no ve que Dios está con él. Piensa que el problema es causado por los hombres. No piensa que hay una soberanía absoluta de Dios o que Dios está permitiendo esto en mi vida. No lo puede creer. Ve el problema como un problema. No disfruta que en medio del problema Dios está junto con él. Por eso el problema no es respuesta. Si uno disfruta esto como José, menos mal que fue como esclavo, menos mal que le acusaron incorrectamente y acabó en la cárcel. ¿Por qué? Todo se volvió respuesta para él. Era el camino para bendición. El problema se cambiaba a bendición. ¿Por qué? Dios estaba junto con él. ¿Cuál va a ser el problema? Si él está conmigo, ¿quién contra mí? Dios en el principio los creó para estar junto con él. Y así como disfrutaban de que estaban junto con él, tenían bendición. Además les dio un pacto que es vida. Mientras guardaban el pacto, mientras estaban dentro del pacto, tenían vida, seguían viviendo. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. Guarda este pacto y seguirás viviendo, piérdelo y morirás. ¿Qué quiere decir? Para nosotros es lo mismo. En el pacto de Cristo hay vida. Fuera de él morirás. Fuera de él no hay vida realmente para nosotros. El estar junto a Dios es la mayor bendición. Pero un día el problema del hombre apareció. ¿Cuál es este problema? Ya todos lo conocéis bien. Es un problema espiritual. No es un problema de que se cayó y se hizo daño, de que se dio un golpe en la cabeza. No es un problema estomacal. Es un problema que vino a su espíritu. ¿Qué ocurrió? Dios les dio ese pacto y ellos rompieron ese pacto, haciéndoles entrar el pecado en sus vidas. Por eso dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, por cuanto Adán y Eva pecó y todos venimos bajo ese pecado, estamos separados de Dios y no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. El hombre está separado de Dios. ¿Qué significa la separación de Dios? En términos teológicos es la muerte espiritual. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres, ciertamente morirás. Y comieron, pero murieron. Físicamente no, empezó los días, empezó la cuenta atrás y un día llegaron a morir, claro. Antes no había muerte. Desde ese día empezaron a morir. Pero desde ese momento, espiritualmente murieron. ¿Qué quiere decir que murió? Como entró el pecado en sus vidas, el Espíritu de Dios los abandonó. Eso es la separación de Dios, que el Espíritu de Dios los abandonó, dejándolos realmente huérfanos, dejándolos muertos espiritualmente, separados de Dios, bajo la condenación del pecado. Porque hay pecado en nosotros, no podemos disfrutar de la bendición de Dios. No solo eso, sino que el que está en pecado pertenece al diablo, está atrapado bajo la obra de Satanás. Ese es el problema espiritual que le vino al hombre desde Génesis 3 y por el cual está sufriendo. Es el pecado original. Este pecado no lo habéis cometido, pero es el pecado que más influye al hombre. Cometéis pecado en las acciones, lo que hice ayer, lo que hice, lo que haré mañana. Cometemos pecados. Por eso también somos pecadores. Nuestros ancestros hicieron una idolatría que hacen que venga de generación en generación y bajo esa corriente espiritual yo he nacido. También eso es pecado. Pero sobre todo existe este pecado espiritual, este pecado original que influye más a tu vida que cualquier otro. Esto es un pecado que ha venido a ti no porque tú te hayas equivocado. No has hecho nada que haya causado este problema espiritual en ti, sino que has nacido con él. Uno tiene que entender este problema. Por eso entiende por qué el hombre sufre. Si yo no he hecho nada para merecerlo, es que no es por lo que tú hayas hecho, sino que está en ti. Por eso a mucha gente yo le digo, tu problema no es tu problema, porque ni siquiera comienza en ti, comienza desde hace mucho atrás. Comienza desde ese estado espiritual con el que tú naces. Es un problema fundamental que está en la base, en el fundamento, en la esencia del hombre, con el que nacemos, separados de Dios sin conocer a Dios, sin tener más remedio que vivir con lo que Satanás nos da. Hay un problema de hace mucho tiempo atrás, porque el hombre está separado de Dios bajo la condenación del pecado y atrapado a Satanás. No hay Dios en mi vida, entonces solo queda el yo.
con este problema espiritual que intenta solo sobrevivir por sí mismo, entonces se esfuerza en sobrevivir. Como no hay Dios que mira el yo, no es que haya maldad en ellos simplemente, sino que como no hay Dios no tienen más remedio que buscar alguna forma de sobrevivir, por eso es mirar el yo. Como no han encontrado lo que Dios les da, ni pueden recibir lo que Dios les da, solo les queda mirar lo mío. Como no saben por qué Dios les ha llamado y cómo Dios los quiere utilizar, no tienen más remedio que buscar mi éxito, mi lugar, mi posición, donde yo tenga mi estabilidad, donde yo tenga mi buena vida. No es que sea incorrecto, es lo obvio, lo natural en la condición del hombre separado de Dios. Como no hay Dios que queda yo, como no encuentro lo que Dios me da, solo lo mío. Como no he visto la misión que Dios me da, es lo que yo deseo, lo que pongo en mi corazón y en mi pensamiento. Como no veo por qué Dios me ha llamado y cuál es el lugar que Dios quiere que yo esté y cómo devocionar para su misión y la evangelización del mundo, ¿qué es? Solo mi éxito. Este problema está en nosotros desde hace mucho tiempo. Comenzó en Génesis 3, 6 y 11. Además, los 6 estados del no creyente con el que nazco, con el problema espiritual separado de Dios, con la condición de vivir bajo la autoridad del diablo, de Satanás, para intentar solucionar este problema espiritual y encontrar esa paz que en el mundo no puedo, pero me esfuerzo. ¿Qué creo? Idolatría. Depositando mi fe en cosas, objetos, pensando que son Dios, pero que no lo son, esperando una ayuda divina de algo que no es Dios. Por eso el hombre crea amuletos de la suerte. Un día mira las estrellas y quiere recibir la guía a través de las estrellas. Mira el horóscopo, tu destino, una bola de cristal, un trébol de 4 hojas, el gato negro que se cruza o no. El hombre empieza a creer en cosas, supersticiones, tradiciones, para intentar recibir alguna ayuda divina donde no hay ayuda divina. Claro que hay fuerza y poder y obra, por eso creen en eso. Pero ¿quién está obrando detrás de eso? Satanás. La idolatría, la religión, que no es evangelio, es el culto a Satanás, a los demonios, donde los demonios y Satanás obran. Por eso Dios dice, no hagas idolatría, porque lo que estás ofrendando no lo estás ofrendando a Dios, lo estás dando a los demonios. Y no quiero que os hagáis partícipe de ello. Por eso al hombre lo que le viene es el problema mental, confusión continuamente en su mente y su corazón. De ahí la enfermedad física. Cuando mueren, su destino es el infierno. Y sus problemas pasan de generación en generación. ¿Quién será el obrero que Dios puede utilizar? ¿Quién será la iglesia que Dios puede utilizar? Aquel que conoce cuál es el problema de esta tierra. Y aquel que conoce también el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? La salvación de las almas. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que se restaure Génesis 1:27, la imagen de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios desea. Para eso Dios, ¿qué hizo? Envió la simiente de la mujer. Él vendrá a aplastar la cabeza de la serpiente. Cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo en Egipto durante 400 años, vino Moisés, se levantaron muchos milagros. Pero hasta que no pusieron la sangre del cordero en los marcos de la puerta, realmente nada ni nadie pudo doblegar a Faraón. ¿Qué significa Faraón? Satanás, que tiene el control sobre el pueblo de Dios, que es el dueño del pueblo de Dios, donde lo tiene atrapado en cautiverio. ¿Qué es Egipto? La oscuridad que bloquea, que atrapa al pueblo de Egipto. Ningún otro milagro, fuerza, reunión, movimiento podía hacerlos escapar de esclavitud, pero en el momento en que pusieron la sangre del cordero en los marcos de la puerta, fueron libres. Cristo, en tiempos de cautiverio en Babilonia, nada podía bloquear ese desastre, pero a través del profeta Isaías, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es la promesa de Dios a través de la cual podemos ser restaurados. Por eso en Juan 1, que habla que esa palabra, ese verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es? Jesucristo.
A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que le recibieron, Dios les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. A otros no. Estaban perdidos, no eran hijos de Dios. Los que creyeron y le recibieron se volvieron hijos de Dios. Eso es la obra de salvación y el deseo de Dios, la razón por la que vino el Hijo de Dios. Por eso, ¿cuál es el método de Dios para restaurarnos? ¿Cuál es el método de Dios? El deseo de Dios. Jesucristo. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, Cristo murió por nuestros pecados, conforme está escrito en las Escrituras, conforme lo habéis oído y lo habéis leído, conforme están las Escrituras. Él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es el método de Dios, que Cristo vino y murió por nuestros pecados. En Juan 14, 6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Queréis encontraros con Dios? ¿Queréis disfrutar de la gloria de Dios? ¿Queréis restaurar? Génesis 1:27. ¿Quieres disfrutar que Dios obra contigo? No hay otro camino. Yo soy ese camino, la verdad y la vida. El mundo te habla de verdades, pero no es la verdad. Yo soy la verdad. Todo es mentira. Yo soy el camino. En el mundo te enseñan que hay otros caminos. Esfuérzate, cree en ti mismo. Tú puedes. Ánimo. Lo único que tienes que hacer es conseguir un mejor trabajo, ganar más dinero, casarte bien, hacer esto, lo otro. No, yo soy el camino. Tu respuesta no es que tu situación cambie. Tu problema no es por los demás. Lo que tú sufres no es por tu circunstancia o situación. Es espiritual. No hay otro camino, no hay otra verdad. En otras cosas, de verdad, no hay vida. Te pueden gustar, puede traer cambios a tu vida, nuevo estilo de vida, saludable, trae cambios, beneficios a tu vida, pero todo es carnal, mundano, momentáneo, no es eterno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No solo eso, en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Pensar en esta palabra, salvación. Yo siempre lo he oído desde pequeñito, porque desde pequeño he ido a la iglesia. Jesús es el Salvador. Vino a salvarme. ¿Por qué Jesús significa salvación? ¿Por qué Jesús es el Salvador? ¿A salvarme? ¿A salvarme de qué? ¿Cuál es mi problema que necesito un Salvador? ¿Cuál es mi problema que había de venir alguien a salvarme? ¿Qué vino a hacer realmente Jesucristo? No vino a ser servido, sino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué su vida me rescata? ¿Qué valor tiene que Él muriera en la cruz para mí? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Porque yo estaba separado, Él vino y al morir en la cruz abrió ese camino para que al creer en Él yo pueda encontrarme con Dios. Solo hay un mediador entre Dios y hombre, Jesucristo. Él vino a servir, a morir por todos mis pecados del pasado, presente y futuro, porque había pecado en mí, el cual traía condenación en mi vida y me impide disfrutar de la presencia de Dios, de la obra de Dios en mí. No solo eso, sino que como mi vida estaba bajo la obra de Satanás, Él vino a deshacer las obras del diablo. Es el método de Dios, Jesucristo. Por eso en Romanos 10, del 9 al 10, que dice la palabra del Señor, que si tú crees realmente que Jesucristo vino a hacer esto y lo crees con tu corazón sinceramente, no por compromiso, no por el qué dirán, no porque mi mamá me obliga, sino que si tú crees realmente que en Él está la salvación, que Él vino a hacer esto y lo confiesas con tu boca que tú eres mi Señor, sé mi Señor, recibes la salvación. El obrero que Dios usa, ¿cuál será? ¿Quién será ese obrero que Dios utiliza? En Mateo 28, del 16 al 20, Jesucristo ya había muerto, había resucitado y después de resucitar llamó a sus discípulos al monte del Olivar. Y ahí les dijo estas palabras. Algunos dudaban aunque estaban viendo a Jesucristo que había resucitado, pero Jesús les dijo estas palabras. Vosotros id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Para hacer esto,
Vosotros no podréis, tendréis dificultades, pero no os preocupéis, yo estaré con vosotros hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. Esto es muy importante, porque Jesucristo no llamó a la multitud al monte del Olivar. Jesucristo, en ese monte del Olivar no estaba ninguno de los que fueron, de aquellos que se alimentaron de los 5.000 panes y de los panes y los peces. Ninguno de los cojos que el Señor levantó o ciegos no estaban ahí. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿A quién Jesucristo dijo esta palabra? A sus discípulos. ¿Quiénes eran estos discípulos? Aquellos que habían visto que ese Jesús es el Mesías, el que había de venir, habían convivido con él, habían cambiado sus valores, habían desechado todo aquello que no tiene valor, habían cambiado su concepto de qué es bendición, habían cambiado su oración. No eran aquellos creyentes que oraban por el qué comer o beber, sino que buscaban el reino de Dios. Habían entendido que Jesús es el Cristo que había venido, muerto en la cruz. ¿Qué había ocurrido en la cruz? Que sus promesas habían sido cumplidas, que Él había consumado todo en la cruz. Habían visto cómo había muerto y resucitado y estaban junto con Él, con Jesucristo resucitado. Vosotros que sabéis que soy el Cristo, vosotros que sabéis que lo he consumado todo, vosotros que tenéis la conclusión de que Jesús es la respuesta, vosotros que sabéis quién soy yo, vosotros que habéis experimentado el monte del Calvario, vosotros ahora que tenéis esta conclusión de que Cristo es la respuesta y lo que la gente necesita, id. Ese es el monte del Olivar. Vosotros que ya tenéis esta misión y la respuesta, vosotros que tenéis los ojos para ver cuál es el único problema del hombre y la única respuesta, id y hablarle a la gente. La gente piensa que su problema es su situación, que su problema son mis hijos, mi esposo, mi situación económica, y que si se genera un cambio en esta situación, tienen la respuesta. Ir y contarles que ese no es el problema, ni siquiera la respuesta. Vosotros que tenéis esta conclusión, id al campo, se refiere. Ir al campo y hacer ¿qué? Discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Que puedan continuar este movimiento, que puedan llegar a estas mismas conclusiones, enseñándoles lo que yo os he enseñado, que puedan experimentar que yo estoy con vosotros, vais a ver que yo estoy con vosotros. Cuando venga sobre vosotros este Espíritu Santo, vais a ser testigos hasta lo último de la tierra. Este tipo de respuestas tenéis que recibirlas. Así lo hizo Jesús durante 3 años con sus discípulos. Los cambió por completo para que pudieran llegar a tener esta conclusión. A través de los discípulos que Jesucristo dejó en 300 años, este evangelio llegó hasta Roma. El César, después de 300 años después de la muerte de Jesucristo, el César decretó el cristianismo como religión oficial de Roma. En el 313 después de Cristo, él decretó el domingo como el día del Señor para dar culto al Señor. Cambió la fecha conmemorativa del año para adorar al Dios del Sol y lo cambió como el día de recordar que Jesús había nacido, había venido a salvar a su pueblo. 300 años después de Jesucristo, a través de los discípulos que el Señor dejó, de discípulo a discípulo, este evangelio fue pasando de generación en generación. Dios está haciendo hoy día la evangelización del mundo. Dios hoy día está haciendo la obra de la salvación. ¿A través de quién? Del obrero que ha recibido entrenamiento. A través del obrero que ha llegado a esta conclusión. A través del obrero que Dios utiliza de discípulo a discípulo. De ese discípulo a otro discípulo. Dios está levantando esta obra. Vosotros, id a hacer discípulos. No es ir y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos. ¿Por qué yo tengo esta reunión? Pues no siempre puedo ir a México. No sé cuántas veces en mi vida podré viajar a Chile. No importa. ¿Qué es lo importante? Que en cada país, en cada campo, pueda estar encontrando al discípulo que el Señor ha preparado, que haga lo que yo haría ahí, si estuviera ahí.
que haga lo que el Señor haría, lo que Pedro, lo que Pablo haría si estuvieran en esta época, en ese lugar. Eso mismo que hizo Jesús. Lo continuó Pablo centrado en la iglesia del aposento alto de Marcos. Después, Pedro. Después de Pedro lo continuó Pablo centrado en la iglesia de Antioquía. Hasta hoy día. Con esa obra en 300 años se llegó a conquistar hasta Roma. Os bendigo para que esta obra se esté levantando a través de vosotros. Que esta obra, que cada uno de los creyentes de vuestra iglesia, a través de cada uno de los creyentes de vuestra iglesia, se esté levantando el movimiento de vida. Que en vuestras vidas se esté levantando el movimiento de vida. Que vuestra casa sea casa de misión. Que sus puestos de trabajo sean iglesia especializada. Que el campo, el lugar donde están, sea el campo de las misiones. Os bendigo para que recibáis la misma respuesta que los discípulos del libro de los Hechos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque en este lugar tú has reunido a los discípulos de evangelismo que son los protagonistas para salvar el habla hispana. Dios Padre, que a través de nuestras vidas el movimiento de evangelismo bíblico se esté levantando en nuestros campos e iglesias. Que el movimiento que salva a las personas esté levantándose a través de cada uno de nosotros. Por eso, Señor, primeramente, danos la fuerza para salvarlo todo. Que a través de tu palabra y evangelio podamos salvarlo todo. Que a través, Señor, de la fuerza que tú nos das, podamos cambiar el mundo. Que nos podamos levantar, Señor, para cambiar la cultura y la época de nuestros países. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.